Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Listos para una buena dosis de salseo? Porque hoy, ay, Dios mío, tenemos un chismecito jugosísimo que involucra a una de nuestras actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, la mismísima. Pero ojo, no se trata de un nuevo proyecto que nos tenga al borde del asiento, aunque ya lo quisiéramos. Esta vez, Demet está en el centro de una tormenta mediática por un rumor que ha explotado en las redes sociales y que nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle de esta información que apunta a una supuesta explosión de Demet, y no me refiero a una explosión de talento, que de eso ya sabemos que le sobra a raudales. Hablamos de una explosión mucho más personal. ¿Y de qué va todo esto? Pues prepárense porque parece que la cosa involucra a una compañera de reparto, una habitación compartida en Roma y quizás, solo quizás, un interés amoroso en común. ¿Se les antoja el drama? A mí sí. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebrón turco, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo los mejores chismes, las últimas noticias de sus celebridades favoritas, análisis profundos de las series turcas que nos tienen enganchados hasta la madrugada, debates acalorados sobre las parejas del momento y mucho, mucho más. Activar la campanita es clave para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como les decía, el nombre de Demet Özdemir ha estado circulando como pólvora en redes sociales y en los principales medios de comunicación turcos. ¿La razón? Un rumor cada vez más insistente que la vincula con una supuesta discusión acalorada, una verdadera explosión, con una colega de trabajo durante un viaje a la mismísima Roma. Al parecer, todo este drama con mayúsculas tuvo lugar en una habitación de hotel que agárrense, compartían. Sí, señores y señoras, compartían habitación. ¿Acaso no les parece que esto por sí solo ya levanta sospechas y alimenta nuestra curiosidad? A mí me tiene fascinada. La información, como suele suceder en estos casos, es un tanto confusa, fragmentada y por supuesto llena de especulaciones. Un verdadero festín para los amantes del chisme como nosotros. Algunas fuentes que aseguran tener información privilegiada, afirman que la discusión se originó por diferencias creativas irreconciliables en un proyecto en el que ambas actrices están trabajando juntas. Al parecer, existían visiones opuestas sobre cómo abordar sus personajes y sobre la dirección que debía tomar la historia. Otras fuentes, mucho más atrevidas y jugosas, apuntan a que el motivo de la pelea fue mucho más personal, más íntimo y que involucra, redoble de tambores, un interés amoroso en común. ¡Ay, Dios mío! Esto se pone cada vez mejor. Necesito urgentemente un café y palomitas. Imagínense la escena, Demet, nuestra adorable Demet, en medio de la bellísima Roma, la ciudad eterna, la ciudad del amor, compartiendo habitación con otra actriz, trabajando juntas en un proyecto ambicioso y de repente, ¡boom! Una explosión de celos, frustraciones, reproches, gritos y portazos. ¿Qué habrá pasado exactamente en esa habitación? ¿Habrán volado los platos como en las películas italianas? ¿Se habrán dicho cosas que no se pueden retractar, palabras hirientes que dejan cicatrices imborrables? ¿Habrá habido lágrimas, confesiones dolorosas y portazos que retumban en toda la ciudad? ¡Ay, la imaginación vuela a velocidades supersónicas! Denme material para un guión, por favor. Por supuesto, hasta el momento ni Demet Özdemir ni su representante han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Como es habitual en estos casos, prefieren mantener un prudente silencio mediático y esperar a que la tormenta amaine, confiando en que el tiempo diluya los rumores y las especulaciones. Sin embargo, como bien sabemos, el silencio, en muchas ocasiones, puede ser más elocuente que 1000 palabras. ¿Acaso no es cierto que quien calla otorga? ¿O será que simplemente están esperando el momento oportuno para dar su versión de los hechos? El misterio se acrecienta. Pero, ¿quién es esta misteriosa compañera de reparto con la que Demet habría tenido este altercado en la capital italiana? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, más intrincadas y más dignas de una serie de Netflix. Aunque no hay nombres confirmados oficialmente, los rumores, como siempre, apuntan a varias actrices que han trabajado recientemente con Demet en diferentes proyectos televisivos y cinematográficos. Una de las que más suena,
y cuyo nombre se repite insistentemente en los foros de fans y en los grupos de redes sociales, es la actriz tal. Sí, lo sé, es una bomba informativa de proporciones épicas. Y es que la relación entre Demet y esta actriz, llamémosla la misteriosa compañera, siempre ha sido objeto de especulación y análisis por parte de los fans más observadores. Aunque públicamente se han mostrado como grandes amigas, como compañeras inseparables y como admiradoras mutuas, algunos observadores han notado ciertas tensiones sutiles, ciertas rivalidades silenciosas y ciertas miradas que parecían esconder algo más que simple camaradería. Ahora, con este rumor explosivo de la pelea en Roma, todo parece encajar un poco más, ¿verdad? Las piezas del rompecabezas empiezan a unirse y a formar una imagen mucho más completa y, por supuesto, mucho más jugosa. Claro, es fundamental recordar, y quiero ser muy clara en este punto, que todo esto son solo rumores, especulaciones y conjeturas sin fundamento. No hay pruebas concretas, ni testimonios directos, ni documentos oficiales que confirmen la veracidad de la historia. Sin embargo, como dice el sabio refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y conociendo un poco cómo se manejan las cosas en el competitivo y a menudo despiadado mundo del espectáculo, no me extrañaría en absoluto que algo de cierto haya en todo este embrollo. Donde hay humo hay fuego. Ahora, vamos a analizar un poco la situación desde diferentes perspectivas, intentando ponernos en la piel de los protagonistas y tratando de entender qué pudo haber sucedido realmente en esa habitación de hotel en Roma. Primero, ¿qué podría haber motivado esta supuesta pelea monumental? Como mencioné anteriormente, las diferencias creativas irreconciliables y los intereses amorosos en común son dos de las posibilidades que se barajan con mayor insistencia. En cuanto a las diferencias creativas, es sabido por todos que Demet es una actriz sumamente perfeccionista, exigente consigo misma y con los demás, y muy comprometida con su trabajo. Tal vez en algún momento de la producción, no estuvo de acuerdo con la forma en que su compañera abordaba su personaje, con la interpretación que le daba a una escena en particular o con la visión general que tenía del proyecto. Esto, sumado al estrés inherente a cualquier rodaje, a la presión de estar trabajando lejos de casa, en un entorno desconocido y a las largas jornadas laborales, podría haber generado una acumulación de tensiones y frustraciones que, finalmente, terminaron explotando de la peor manera posible. Por otro lado, la posibilidad de un interés amoroso en común es, sin duda alguna, la opción más jugosa, más escandalosa y más atractiva para los amantes del chisme como nosotros. Recordemos que Demet es una mujer sumamente atractiva, carismática y que ha tenido varias relaciones sentimentales muy mediáticas y muy comentadas en la prensa rosa. No sería sorprendente, por lo tanto, que en algún momento, tanto ella como su compañera se hayan sentido atraídas por la misma persona. Y si esa persona estaba presente en Roma, ya sea como parte del equipo de producción, como actor invitado o simplemente como acompañante, la situación podría haberse tornado extremadamente tensa, dando lugar a una confrontación explosiva. Un triángulo amoroso en la ciudad del amor. Esto es material de telenovela. Pero ¿cómo afectará todo este escándalo, sea cierto o no, a la imagen pública de Demet Özdemir? Bueno, eso dependerá en gran medida de cómo maneje la situación a partir de ahora. Si opta por seguir guardando silencio, como ha hecho hasta el momento, es muy posible que los rumores se intensifiquen, que las especulaciones se multipliquen y que su reputación se vea dañada de forma irreparable. Si por el contrario decide salir a dar la cara, ofrecer su versión de los hechos y aclarar la situación, podría controlar la narrativa, minimizar el impacto negativo y recuperar la confianza de sus fans. Personalmente creo que lo mejor que puede hacer Demet, si realmente quiere zanjar este asunto de una vez por todas, es ser honesta, transparente y directa con sus fans. Si hubo una discusión acalorada con su compañera de reparto, que lo admita públicamente y que explique lo que sucedió sin entrar en detalles escabrosos ni en acusaciones directas. Si por el contrario no hubo tal discusión y todo se trata de un invento malicioso, que lo niegue rotundamente y que desmienta los rumores con pruebas contundentes. En cualquier caso, lo importante es que no deje que la especulación y la desinformación se apoderen de la situación y que defienda su imagen con uñas y dientes. Además, es fundamental que Demet cuente con el apoyo incondicional de su equipo de representación, de sus familiares, de sus amigos más cercanos y, por supuesto, de su pareja, si es que la tiene. En estos momentos difíciles, en los que uno se siente atacado, vulnerable y expuesto al escrutinio público, es crucial tener a alguien que te escuche, que te aconseje, que te brinde un hombro para llorar y que te ayude a mantener la calma y la perspectiva.
También es importante que se centre en su trabajo, que siga demostrando su talento en la pantalla y que no permita que este escándalo la distraiga de sus objetivos profesionales. Al final del día, lo que realmente importa es su trayectoria artística y su conexión con el público. Y hablando de conexión con el público, no podemos olvidarnos de los fans de Demet Özdemir. Ellos son su mayor activo, su mayor apoyo y su mejor defensa. Estoy segura de que independientemente de lo que haya sucedido en Roma, sus fans seguirán estando a su lado, la defenderán a capa y espada en las redes sociales y la apoyarán en cada uno de sus proyectos. Porque al final del día, lo que importa es el cariño, el respeto y la admiración que Demet se ha ganado a lo largo de los años con su trabajo, su talento, su carisma y su personalidad arrolladora. Así que, mis queridos amigos, este es el chismecito explosivo que les tenía preparado para hoy. Una historia llena de rumores, especulaciones, intrigas y posibles dramas en la vida de nuestra queridísima Demet Özdemir. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que hubo realmente una pelea en Roma? ¿Qué opinan de la supuesta rivalidad entre Demet y su compañera de reparto? ¿Cómo creen que afectará todo esto a su imagen pública? Quiero saber sus opiniones. Déjenme sus comentarios aquí abajo. En resumen, hoy hemos explorado un rumor impactante sobre una supuesta pelea entre Demet Özdemir y una compañera de reparto en la ciudad eterna, Roma. Hemos analizado las posibles causas de la discusión, los posibles implicados, las posibles consecuencias para la imagen pública de Demet y la importancia del apoyo de los fans y de la honestidad en estos momentos difíciles. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que los quiero un montón y que siempre estoy aquí para traerles los mejores chismes, las últimas noticias y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido en Roma? ¿Apoyan a Demet en esta situación? Quiero leerlos a todos. Y si tienen alguna información adicional, alguna pista jugosa o algún dato que nos pueda ayudar a resolver este misterio, no duden en compartirla. Juntos podemos llegar al fondo de este asunto. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like gigante. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más gente y a traerles contenido de calidad. Y no se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos. Así todos estarán al tanto de este chismecito explosivo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque siempre les traigo lo mejor. Los quiero. Hasta la próxima. Besitos y abrazos para todos.